cuáles son las alternativas de mercado frente a la política social. O sea, ¿por qué? Esa era la pregunta. ¿Por qué tiene que ser el Estado el que preste la política social? ¿Por qué tiene que ser el Estado el que atienda las necesidades de los pobres, de los desfavorecidos, de los incapaces o de las personas en situación de debilidad? Ese es el debate. Yo no estoy discutiendo que haya que ayudar a los más débiles. Creo que es un deber moral de todas las personas ayudar a los más débiles, a los discapacitados, a las personas sin recursos. El debate es quién tiene que hacer esa función, a quién le corresponde la función de atender a esas personas. Ese es el debate, y es el debate que hay que abrir. Nosotros estamos acostumbrados a entender que debe ser el Estado o los poderes estatales, los poderes públicos, que hagan esa función. Y la pregunta, como acabo de decir, es ¿por qué? De hecho, si nos dicen quién atendería, una de las preguntas que escuchamos muchas veces las personas libertarias o que defienden el mercado libre es ¿quién atendería a los pobres? ¿Quién cuidaría, por ejemplo, de los discapacitados mentales? ¿Quién atendería a nuestros ancianos? ¿Quién atendería a los enfermos sin recursos? Esa es la pregunta que siempre se nos hace. Bien, la pregunta es, y de hecho, no podemos imaginar un mundo en el que no sea así, porque estamos acostumbrados a eso. Miren, yo recuerdo el caso cuando fue la guerra de Irak, en el año 2003. Irak, la comida, si no recuerdo mal, se daba con cupones. O sea, la comida la daba el Estado. La daba a través de racionamientos, daba la comida en el Estado, como se da en algunos países del mundo, la comida a través de cupones, de cartillas o de racionamientos. Incluso se daba, si no recuerdo mal, hablando de memoria, incluso la ropa y el calzado. Parte del calzado lo daba el Estado. Entonces, muchos iraquíes, cuando los Estados Unidos quitaron al régimen de Saddam, quitaron el régimen de seguridad social que había. Entonces, la comida ya no la prestaba el Estado. El vestido ya no lo prestaba el Estado. Y la gente preguntaba, ¿cómo vamos a hacer para comer y vestir si no hay Estado? Pues harán como nosotros, irán a la tienda y comprarán el producto. No es tan difícil de imaginar. Lo que pasa es que una persona que está acostumbrada a que toda su vida el alimento, el vestido, los bienes de primera necesidad se los da el Estado, no está acostumbrado a que estos bienes puedan ser comprados y vendidos. Y de hecho, yo creo que en mi país y en el suyo, la comida, el vestido y buena parte de los insumos básicos son comprados en el mercado y gracias a eso pues, se consigue más o menos una razonable distribución de alimentos. Hay alimentos, por lo menos en mi país, para casi todo el mundo y yo veo a la gente por la calle vestida. O sea, que debe haber una producción mínima de bienes para cubrir incluso los mínimos de ese estilo, que pueden ser más o menos altos, etc. Entonces, la pregunta es, ¿pueden los servicios sociales ser prestados de otra forma que de forma estatal? Yo creo que sí. Primero, históricamente ha sido así. El welfare, si yo recuerdo mal, moderno, aparece con Bismarck, en el año, a finales del siglo XIX, 1880 y tantos, con las leyes de seguro, las leyes primeras de pensiones para los retirados y con las primeras leyes de auxilio de seguros sanitarios para los trabajadores, en caso de enfermedad o accidente. Entonces, antes de 1800 y tal, ¿cómo se arreglaba la gente? Pero eso en Alemania, en muchos países el welfare es una cosa del siglo XX, en algunos países es más tardío, es decir, ¿cómo se arreglaba la gente antes para prestar estos servicios, para atender estas cosas? Repito, que son absolutamente necesarias y creo que deber de toda persona ayudar a sus congéneres. El problema es cuál es esa forma. Entonces, vamos a analizar las distintas formas que hay de prestar este servicio. La primera es la que vamos a criticar. La primera es la forma estatal de prestación de servicios públicos, que es básicamente a través de algún tipo de agencia estatal que lo puede prestar en forma directa o en forma indirecta. Lo que se le llama a muchos países la privatización de los servicios sociales, básicamente es que el Estado presta el servicio con fondos públicos, pero los presta una empresa privada. El sistema de los vouchers, de los bonos, por ejemplo, que plantea Milton Friedman, sería un sistema de este estilo. El Estado financiaría la educación, pero sería prestada por empresas privadas. El Estado, como en Suecia, pagaría la sanidad, pero sería prestada por hospitales privados. Se pasa en muchos sistemas del mundo. Ambos son sistemas estatales, solo que en uno la prestación es directa por el Estado y en otro la prestación es indirecta, limitándose el Estado a prestar los fondos. Y eso hay muchas formas, hay concesiones administrativas, hay empresas públicas,
hay sistemas de concesiones, hay muchas formas de prestar ese servicio, de forma directa o de forma indirecta. ¿Cuál es el problema que tiene la prestación pública? Pues el problema que tiene cualquier tipo de socialismo. ¿Por qué? La prestación social o estatal de servicios públicos no deja de ser una especie de socialismo parcial. Esto es, cuando hablamos de una sanidad pública, como es en España, casi monopolista, se entiende que el Estado es socialista en el ámbito de la sanidad. Se entiende que el Estado es socialista en el ámbito de la educación. Se entiende que el Estado es socialista en el ámbito de las pensiones, por ejemplo. En España son sistemas socialismo parcial. La economía global del país, más o menos, a grandes rasgos, es una economía de corte capitalista, pero hay áreas de esa vida social que están controladas por el Estado y operan, digamos, en régimen socialista. Por ejemplo, el dinero es un régimen socialista. Toda la creación, el proceso de creación de dinero es socialista. Todo el sistema de creación de escuelas es socialista. Todo el sistema de pensiones es socialista. No quiere decir que la economía en su conjunto lo sea, pero sus áreas concretas sí lo son. Y si aplicamos, por ejemplo, libros, las teorías que explican, por ejemplo, los austriacos. Estoy pensando en Ludwig von Mises, por ejemplo, en su libro Burocracia. Estoy pensando en la obra de Rothbard, Men, Economy and State, El hombre, la economía y el Estado, en sus capítulos. ¿Qué le pasa a los socialismos, sean totales o sean parciales? Que tienen serios y severos problemas de cálculo, tienen serios y severos problemas de incentivos, tienen serios y severos problemas de libertad a la hora de escoger el producto. Por ejemplo, en países, no sé, en Guatemala, en países como España, la educación básica, ustedes no pueden escoger el contenido de la educación, no pueden escoger la forma en que se prestan los servicios sanitarios. El servicio sanitario lo presta el Estado, ellos deciden la forma, pero buena parte de su contenido, buena parte de sus prestaciones no está en su mano escogerlo. No pueden modular la producción, tienen que llevar un servicio ya previamente determinado y no pueden escoger entre formas alternativas de prestar ese servicio. Tiene un problema de cálculo económico. Ustedes en esta universidad estudiarían los viejos debates sobre la posibilidad o imposibilidad económica del socialismo. Bien, el problema de las pensiones, el problema de la sanidad, el problema de la salud, el problema de la vivienda es también un problema de cálculo económico. Pensemos, por ejemplo, en la educación, que es uno de los 4 pilares del Estado social. ¿Cuánta educación tiene que haber? ¿Qué precio tiene que costar? ¿Qué calidad tiene que tener? Esto es, ¿cuántos años, por ejemplo, hay que estudiar? ¿Qué calidad de enseñanza tiene que tener? ¿Qué calidad tiene que tener los edificios? ¿Cuántos profesores tiene que haber? ¿Cuánto tenemos que pagarle a un profesor? Etcétera, etcétera. Todos esos problemas. ¿Qué carreras tenemos que ofertar? ¿Cuáles son las asignaturas que tenemos que ofertar en un plan de estudios? ¿Cómo se puede saber eso? ¿Quién lo sabe? Un planificador central. Y el planificador central opera de acuerdo con sus criterios, normalmente opera mal. Lo mismo opera con la sanidad, lo mismo opera con las pensiones. ¿Cuánto tiene que cobrar un pensionista? ¿Cómo hay que financiar el sistema? Etcétera, etcétera. Son problemas de cálculo económico. Que simplemente el gobierno establece un precio, un criterio y esté bien o esté mal, lo hace. Y de ahí, por ejemplo, buena parte del fracaso, el problema que hay en las escuelas es que buena parte de los contenidos, buena parte de los currículos no se adecúa a lo que los usuarios quieren o a lo que las empresas o empleadores quieren. Simplemente se da lo que el Estado entiende que es pertinente. Y es un problema económico de primer orden, que creo que puede ser discutido. Entonces, el Estado tiene problemas severos de prestar el servicio. Yo lo que quiero aquí criticar es que el Estado ni fue ni es la única forma de prestar servicios sociales. De entrada, porque el Estado también define lo que es un servicio social, define lo que es un pobre, define lo que es un enfermo, define lo que es una persona sin recursos, que eso es una cosa que al principio parece fácil de hacer, no es tan fácil de hacer de forma justa, a eso me estoy refiriendo, o de forma objetiva no es nada fácil de hacer todo eso. Depende de definiciones previas, cosa que el mercado, por ejemplo, ese tipo de cosas no las necesita. Introduce elementos como el concepto de derecho, es decir, que yo tengo derecho a una prestación, tengo derecho a una serie de bienes que son difíciles también, esto ya sería otro debate, de justificar de forma filosófica. ¿Qué alternativas tenemos entonces? Primera, el mercado. El mercado, vamos a ver,
Muchas veces se usa supuestamente la prestación pública porque el Estado supuestamente es incapaz de satisfacer esas necesidades. Vamos a ver. Las necesidades básicas humanas, ¿cuáles son? Las primeras y principales. ¿Cómo dirá la sanidad? No. No. Comer y vestir. Sanidad es secundaria. Un ser humano normalmente está bastante bien hecho y aguanta como 70 años sin mucho recambio. A veces hay enfermedades y es necesario médicos para cuidarlos, pero sin comida y en países como el mío, sin vestido, están muertos en cuestiones de horas. De horas. Sin comida y sin bebida duran poco, unos días. Sin vestido, un día de frío en mi país duran horas. O sea, no son capaces de sobrevivir. Entonces, lo principal para sobrevivir es nuestros bienes. ¿Y estos bienes cómo los obtenemos? ¿Cómo tenemos la comida y el vestido? Comprándolos. Y no solo eso. Son dos bienes que históricamente han reducido su precio espectacularmente. O sea, el alimento que recibimos todos los días no se debe a que haya una prestación estatal del mismo, sino que se ha incrementado tanto la producción y se ha abaratado tanto su distribución que todo el mundo, en mayor o menor medida, o casi todo el mundo en mayor o menor medida, está alimentado. Y de hecho, el hambre en el mundo está reduciéndose a cifras nunca vistas. O sea, nunca en la historia hubo menos hambre de lo que hay hoy. Se puede contrastar en cualquier cifra. Y el hambre que queda es derivada principalmente de guerras. O sea, de restricciones deliberadas a la llegada de alimento. Se usa el hambre en muchos sitios como arma de guerra. Pero este proceso de alimentación, y no solo de alimentación, de mejorar la alimentación a gran escala, no se debe a que el Estado lo preste, se debe a un incremento de la producción y a una mejora en la distribución, que han abaratado espectacularmente la comida. De hecho, ustedes comparen lo que gastaban sus padres o sus madres cuando eran jóvenes en comida y lo que gastan ustedes en porcentaje de su renta en comida. Yo creo que cualquiera de ustedes, jóvenes, el principal gasto suyo y su principal preocupación no es la comida. Pues esa fue históricamente la principal preocupación del ser humano. Entonces digo, el mercado suministra los bienes básicos. El mercado históricamente puede suministrar perfectamente educación, puede suministrar perfectamente sanidad, puede suministrar perfectamente vivienda y puede suministrar protección frente a la vejez, por ejemplo. Las finanzas, por ejemplo. Las finanzas permiten que a través de sistemas sofisticados, creados a través de instituciones de mercado, bolsas, mercados financieros, mercados de derivados, permiten que ustedes, por ejemplo, puedan planificar su jubilación, puedan planificar la época en que ustedes van a ser ancianos. Si ustedes saben, y además siendo jóvenes, cualquier cosa que ahorren ahora se convierte en mucho más dinero cuando se jubilen. Se aplican las reglas, los principios de la matemática financiera, se dan cuenta de eso. Es decir, que ustedes históricamente tenemos una serie de instituciones de mercado para prever fondos de inversión, por ejemplo, planes de pensiones. Toda la rica industria del seguro. El seguro, que es un invento que creo tiene sus orígenes pues, relativamente en el siglo XVII y XVIII. Hay el libro que le gusta a Pablito de Epstein, Against the Gods, que nos habla mucho de la historia del seguro. Es decir, el seguro es una institución pensada para casos de enfermedad, para casos de fallecimiento prematuro o incluso pensado para sistemas de jubilación. Ustedes, con los sistemas financieros o los mecanismos financieros o las herramientas financieras que hay, pueden prever perfectamente su futuro y el de los suyos, sin problemas. Si son precavidos y obviamente si tienen los medios también. Es lo que vamos a decir. Pero como mecanismo funciona bien y es más, cada vez son más perfeccionados. Y pequeñas sumas ahorradas ya desde joven pueden derivar en grandes sumas cuando ustedes se jubilen. Claro, es necesario tener conocimientos financieros y es necesario pensar a largo plazo. Pero como mecanismo de previsión de la vejez funciona perfectamente. O sea, no es un problema. Y dirán, ¿y qué pasa con la sanidad, la educación, este tipo de cosas, para el que no pueda pagarlo? Antes vimos que uno de los principales problemas del ser humano es que no podía pagar el ser humano, que gastaba buena parte de lo que trabajaba y producía, incluso históricamente se trabajaba por la comida, no se trabajaba por sueldo, se trabajaba directamente por la comida. ¿Cómo se consiguió que la comida y el vestido se abarataran tanto? De tal forma, cualquiera, ya no digamos un joven de ahora, pero vemos que las personas tienen nutrición y vemos que buena parte de ustedes tiene bastantes piezas de ropa.
No tienen una pieza de ropa, tienen bastantes piezas de ropa y tienen bonitos pares de zapatos. No tienen uno, tienen varios adecuados a la temporada y cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque sus bienes se abaratan bastante. Porque los bienes que produce el Estado, en cambio, no se han abaratado en la misma medida. Pensemos en la sanidad y la educación. ¿Cómo que por ejemplo, la educación? ¿Quién dice que no puede ser barata? ¿Quién dice que no puede ser barata? Dicen que la educación tal como la presta el Estado o tal como lo obliga el Estado a prestarlo no es barata. ¿Ustedes conocen Coursera? ¿Conocen la Academia Khan? ¿Conocen todos los cursos que hay por internet por tutoriales para educar a niños? Siguiendo unas reglas, cubren los tests y la máquina se los corrige. Gratuitos. ¿Cómo que es caro educar? Ustedes pongan tutoriales a los niños, si no necesitan... ¿Cuánto cuesta una biblioteca a día de hoy? Una biblioteca, hablo de bibliotecas fantásticas. Ustedes van a Libgen, por ejemplo. Libgen.io. Una página, por ejemplo. Ahí bajan millones de libros, por ejemplo. Y como esas, muchas otras páginas. Google Académico. Millones de libros. Tienen páginas de sobra para bajar libros. Gratis. ¿Cómo que la educación es cara? ¿Quién la hace cara? Porque la educación no ha bajado, la educación real que cuesta un niño no ha bajado en el mismo nivel que bajan los demás bienes. Pensemos en la sanidad. O sea, para mí la primera función de un mecanismo de mercado es abaratar los bienes de primera necesidad y los bienes, que estamos hablando ahora, de corte social, de tal forma que sean tan baratos que todo el mundo pueda comprarlos. Esa es la idea principal. Eso debería ser el objetivo. Pero ¿por qué no se abarata la educación? ¿Por qué no se abarata la sanidad, por ejemplo? Que es el típico ejemplo que se discute. ¿Por la intervención estatal? Totalmente. Dígame alguna. La concesión de educación pública. Sí, pero el coste de la educación es el coste, a lo mejor hay que pagarlo en impuestos, pero el coste de la educación pública no es solo el coste de mandar a un niño o una niña a la escuela, es el coste de oportunidad, en el sentido de que los padres tienen que perder tiempo, tienen que deslocalizarse, tienen que ajustar horarios, tienen que adquirir una serie de insumos a mayores y el niño no puede ajustar, por ejemplo, sus horarios al de los de la escuela y tiene que seguir los ritmos de la escuela y los horarios de los padres se ven subordinados a la escuela. Tiene una serie de costes ocultos, o llamaría coste de transacción, muy grandes a la hora de prestar el servicio. Entonces, ¿por qué es cara la escuela? Yo le digo que es muy barata. La escuela mínima. O sea, que un niño esté educado de forma mínima es muy barato. Ahora, si me dice, igual que comer de forma simple es muy barato. Ahora, si quiere usted caviar, quiere usted langostas y así, pues claro, eso ya es más caro. Pero lo que es mantenerlo vivo, alimentarlo y así es relativamente barato, ¿sí o no? Pues lo mismo es educarlo de una forma mínima, es relativamente barato. Y educarlo con una calidad que ya le gustaría a mis abuelos, tener una calidad como la que hay hoy en día gratuita y al acceso de cualquiera que tenga acceso a internet o que tenga un móvil en la mano. La sanidad, ¿qué le pasa? Lo mismo. Porque todos los bienes se abaratan. En mercado libre, como saben ustedes, todos los bienes tienden a abaratarse. Los bienes de producción, por lo menos, la mayoría de ellos tienden a abaratarse. ¿La informática subió o bajó? Bajó espectacularmente. Los autos, la ropa, la mayor parte de los bienes bajan de precio. Y precisamente bajan de precio, la mayor parte de la población o buena parte de la población puede adquirir esos bienes. Antes un coche, cuando aparecieron los autos, los carros, era un lujo equivalente a tener un avión hoy. Y hoy en día veo que no se puede entrar por la ciudad de Guatemala la cantidad de carros que hay. O sea, se abarató en términos de horas de trabajo producidas, como se abaratan todos los bienes. ¿Por qué los bienes producidos por el Estado no se abaratan? Precisamente porque están regulados. La sanidad, por ejemplo. Hay una forma que es que el Estado presta la sanidad. Hay otra forma, por ejemplo, que es la que están intentando en la India. Hospitales SETI, ¿los conocen? Hospitales SETI los funda el doctor Sethi, que fue el cardiólogo de Lady Di y el cardiólogo de la Madre Teresa de Calcuta. Es un cardiólogo indio muy reputado. Simplemente reorganizó los hospitales. Cambió el trabajo de los médicos, en el sentido que los puso a trabajar de otra forma. O sea, trabajan como más intenso.
Que un médico allí produce varias veces más que un hospital normal. Simplemente les liberan del trabajo burocrático y se centran en operar. El coste es 10 veces menos. Están compitiendo incluso, ellos están queriendo instalar las Islas Caimán para competir con la sanidad privada americana. La tasa de éxito es la misma que los cardiólogos normales, porque no es una cuestión de que el médico sea peor, es cómo organizas a los médicos, por ejemplo. Los sistemas de seguros de Kerala, por ejemplo, que son sistemas de sanidad enormemente baratos, organizados con otros principios. ¿Pero por qué sigue siendo cara? Pues sigue siendo caro porque el gobierno interviene muy fuertemente en la sanidad. Aunque la sanidad sea privada, está muy intervenida. Por ejemplo, numerus clausus. Una sociedad de mercado, si una sociedad de mercado necesita más camareros o más meseros, necesita más... yo qué sé, cualquier trabajo, más pilotos, más otra cosa, pues simplemente pues, sube los salarios y atrae más pilotos. Y más gente abandona otros trabajos y dedica a ser piloto, camarero, lo que sea, porque una sociedad como la mía, cada año 800 jóvenes como ustedes quieren ser médicos en Galicia, en mi comunidad autónoma. El Estado solo deja entrar 300. ¿Eso para qué es? Eso es barato, encarece la sanidad. ¿Ustedes qué piensan? Ah, entonces es cara porque es cara, o es cara porque la hacen cara. En un momento que el sistema de mercado, si hay una gran demanda de médicos, pues se amplían las facultades, se crean facultades nuevas y hay más médicos en el mercado. La hacen cara porque está limitada. ¿La limitan? Los médicos gallegos quieren que haya pocos médicos. Para cobrar ellos más. Eso pasa en casi todos los países de Europa. ¿Eso encarece o abarata? Pero porque es cara la sanidad. Las patentes, por ejemplo, los medicamentos, muchas otras cosas, pero además, al ser estatal, la prestación o la regulación y la forma, no solo es, aunque el hospital no sea estatal, la forma de prestar el servicio sí que tiene que ser estatal porque está regulado, se impide la innovación. Se impide que los hospitales evolucionen como los demás otros bienes. Siempre comparo, y sería un debate interesante de tener, cómo evoluciona en mi país la sanidad no reglada, la que es libre, por ejemplo, la cirugía estética o los dentistas, ¿no? Pues sobre todo la cirugía estética que son cirugías prestadas por médicos, pero digamos que no son prestadas por el Estado. ¿Cómo evoluciona una velocidad de vértigo? ¿Cómo evoluciona la industria de la ortodoncia, por ejemplo, en la velocidad de vértigo? Y cómo la sanidad pública más o menos está más estancada. Porque no tiene ningún incentivo a innovar, no tiene ningún incentivo a competir, no tiene incentivo a mejorar, no tiene una competencia que lo estimule a mejorar. Ya. Los demás bienes de mercado, por eso bajan los móviles, por eso bajan los autos, porque hay competencia, dinamismo, etc. En estos sistemas, el educativo y el otro, no hay este sistema. Y mi objetivo, repito, es, en última instancia, que los bienes, o debería ser para mí, que los bienes de atención sanitaria, de atención educativa, de vivienda o de atención a los pobres sean tan baratos que cualquiera pueda comprarlos. Igual que la comida, igual que el vestido. Que todo el mundo tenga por lo menos su mínimo de comida y vestido. Y que lo tenga de forma privada, sin necesidad de ningún tipo de prestación de que lo obliguen o que se lo sometan. Que le sometan a que tenga que seguir ese sistema por la fuerza. Esa es la idea. Y eso debe ser el principal. Y el mercado sigue siendo nuestro principal aliado para conseguir los objetivos, si se le deja funcionar. Ahora, si se le ponen patentes a los medicamentos, si empezamos a regular la sanidad, empezamos a regular la enfermería, empezamos a regular los demás trabajos para que haya un numerus clausus, no haya un número, etc. Empecemos exámenes muy duros de bar, de colegiación, cosas por el estilo, claro que se encarece el producto. Como se encarecerían los móviles si hacen lo mismo. Como se encarecerían los autos si hacen lo mismo. Como se encarecería cualquier trabajo que le pongas a traba. Entonces, la idea es esa. Incluso de cuidado a ancianos. Son trabajos que requieren cuidado a niños pequeños. Son trabajos que requieren una gran cantidad de trabajo, pero pueden ser auxiliados. Yo veo que, por ejemplo, las empresas de Internet se ofrecen sistemas de vigilancia a distancia. Con cámaras web en sus casas, los monitorean y ven que sus papás, sus mamás, sus ancianos o así están cuidados, que estén bien cuidados y avisan, alertan, y eso es relativamente barato. ¿Se podría abaratar los cuidados así también, sí o no? O sea, y más que podríamos inventar. Sistemas de alerta ya, pues, telefónicas, sistemas de todo tipo con bases de datos, sistemas incluso de chip para que nos avise en caso de algún tipo de fallo que avisa automáticamente, como igual que avisan los autos, por ejemplo, ya modernos, si tienen un accidente ya avisan automáticamente. Mandan por GPS dónde están, cosas por el estilo. Eso no lo estamos viendo todos los días. Nos anuncian los autos ya con sistemas
que en caso de accidente avisan automáticamente, en caso de que, por ejemplo, se para el coche, ya avisan automáticamente por GPS al número 112, que es el de atención, y ya dan las claves. No se puede hacer a nivel personal que una persona, si falla algún tipo de indicador básico, ya avisa automáticamente por GPS al médico más cercano, a la asistencia más cercana, ¿sí o no? ¿Se puede hacer eso, sí o no? ¿Y eso abarata la sanidad o la encarece? ¿Abarata los cuidados o encarece? Entonces, el primer objetivo debería ser ese. Conseguir abaratar a través del mercado. Porque vamos a ver, la sanidad, la educación, son bienes económicos. Nos guste o no nos guste, son bienes económicos. Exactamente igual que cualquier otro bien económico. Tiene sus características propias, pero son bienes que están sujetos, pues, para bien o para mal, a las leyes de la oferta y la demanda, y están sujetos también a las mismas leyes de innovación, etcétera, que tienen los demás bienes. El primero sería eso. El segundo, históricamente, ¿cuál fue la forma de atender a las personas incapacitadas? ¿Cuál fue? Todos ustedes aquí presentes fueron incapaces absolutos durante muchos años, ¿sí o no? Todos ustedes y yo fuimos incapaces y fueron incapaces durante varios años de su vida, ¿sí o no? De los 0 a los 8 años, ninguno de ustedes valía para nada. Ni yo tampoco. Sueltos moriríamos casi todos con toda la seguridad. Si ustedes los abandonan con 1 año, con 2 años, o a mí, o a cualquiera de ustedes, con total seguridad estarían muertos. Porque son seres incapaces. Fueron seres incapaces. Incapaces de hacer cualquier cosa. Ni de bañarse solo, ni de vestirse solo, ni de hacer cosas solos, ni de buscar alimentos solos. ¿Sí o no? ¿Quién los cuidó? O sea, la primera instancia de cuidado del incapaz es la familia. Siempre fue la familia. Históricamente fue la familia. Para eso se inventó la familia, entre otras cosas. Pero para eso está instalada. Cuidaba históricamente de los niños y cuidaba de los ancianos. Era una especie de pacto social o de pacto familiar recíproco. Yo te cuido a ti de niño y tú me cuidas a mí de mayor. Era una especie de pacto. Pues, y los matrimonios, básicamente, también más o menos estables, estaban pensados para eso. El matrimonio, siempre yo digo, no está pensado para cuando son ustedes jóvenes y guapos como ahora, sino para cuando son viejos y incapaces, que tengan alguien que les cuide de ustedes, que quiera estar con ustedes. Para eso se inventan las familias, no para ahora que todo es muy divertido. Está pensado precisamente para pensar a largo plazo, para que alguien cuide de ustedes cuando nadie quiere cuidarlos. Ahí está la gracia. Entonces, la familia históricamente fue la puente social de protección. Y de cuidado de ancianos, cuidado de niños, y de cuidado de enfermos, y de cuidado de familiares, etc. Fue siempre la primera institución. Lo que pasa es que la familia, yo creo que el proceso de construcción de Estado, y tampoco es un tema que no me quiero desviar, pues la familia siempre fue una especie de rival del Estado, y algunos teóricos, por ejemplo, estoy pensando en Alan Carlson, de Family and the State, me parece que se llama así, nos explica que, bueno, que en el proceso de construcción de Estado los Estados intentan destruir a las familias porque son rivales de ellos en cuestión de lealtad. Por lo tanto, intentan que sean los Estados los que cuiden de ustedes de niños. Pues el estado de bienestar se llama de la cuna a la tumba. Los cuidan ustedes en los infantarios, bueno, en las guarderías, ¿no? Los cuidan ustedes de pequeños, los van acompañando, y de mayores los cuidan en asilos. Se trata de que los vínculos familiares se rompan y que sea el Estado de quien dependan ustedes, sea del Estado. Y de hecho, por ejemplo, la educación, en cada vez mayor medida, no depende de sus papás o de sus mamás, depende de los poderes públicos, que son los que a una edad los obligan a asistir a una especie de centros que tienen ellos, en los cuales les educan en lo que ellos quieren, ¿sí o no? Y todos los tipos de lazos familiares en ese aspecto los están intentando debilitar. Carlson es muy duro, va explicando cómo el Estado, digamos, favorece, digamos, el debilitamiento del lazo familiar y nos hace dependientes de él. Porque el estado de bienestar en la política social no solo tiene el aspecto bueno, también sería discutible. Hoy no quiero discutir de estos temas. El estado de bienestar no solo tiene aspecto bueno. El estado de bienestar también es una forma de que los ciudadanos dependan en cada vez mayor medida de los poderes estatales. Entonces, el primero sería la familia. Después tenemos todas las caridades organizadas. Históricamente, todas las religiones, todas,
tienen algún tipo de forma de caridad o de atención a los pobres. Históricamente, buena parte de la caridad para los que no tenían a nadie que los cuidase, para las personas que eran impedidas y no tenían, digamos, apoyo, no tenían ningún tipo de medio o necesitaban grandes cuidados, las religiones todas instauraron sistemas de caridad social. Ustedes van, supongo que en la ciudad de Guatemala también, pero si van por mi ciudad, por ejemplo, Santiago de Compostela, ven la mayor parte de los edificios se llaman hospital, hospitalillo, cosas por el estilo. Eran instituciones huérfanas, que eran instituciones de la Iglesia Católica, en este caso, que se encargaban de cuidar a los huérfanos, de cuidar a los enfermos, de cuidar a los viajeros, etc. Y eran instituciones de caridad. Dicen que tenía pocos medios, claro que tenía pocos medios, pero todo el mundo tenía pocos medios en aquellos tiempos. No solo tenían las organizaciones de caridad, también una persona normal tenía serios problemas para sobrevivir, no solo las instituciones de caridad. Pero aún así se crearon instituciones a lo largo de la historia y todas las religiones lo tienen. Todas las religiones, incluso todas las masonerías, por ejemplo, también tienen instituciones, los leones, los alces, todas instituciones que existen en muchos sitios, y son instituciones creadas también con cierto origen benéfico o filantrópico. Históricamente también, aparte de las religiones, toda religión que se precie o todo sistema ético que se precie, tiene algún tipo de forma de altruismo, de ayudar al prójimo, de ayudar a los demás, y crea instituciones a través de fondos, ayudas, etcétera, herencias o cosas por el estilo, para atender a los más necesitados. El sindicato, por ejemplo. Los sindicatos antiguos no eran exactamente como los que son hoy en día. El sindicato antiguo era una institución que servía para ayudar al trabajador. Los obreros se asociaban, por ejemplo, creaban mutuas. ¿Oyeron esa palabra? Mutualidades, igualatorios. Consistía en que los trabajadores, sociedades de entierro, fueron las primeras instituciones de este estilo. Los trabajadores pagaban una pequeña suma a su sindicato, estos creaban mutuas o creaban asociaciones de este estilo, y si el obrero tenía un accidente, si el obrero moría prematuramente, pues le daban una suma o una pequeña ayuda a su viuda o a sus dependientes, o a su viuda, porque normalmente trabajaban los hombres antes, a sus descendientes. Eran sistemas a pequeña escala, pero funcionaban muy bien. Crearon los primeros sistemas médicos modernos, todas las mutuas y mutualidades. Es decir, que eran mutuas, pues se llamaban mutuas, cada una pasaba una pequeña suma y escogían unos cuantos médicos y los médicos atendían a los trabajadores de forma totalmente privada. Creaban economatos, por ejemplo, no sé si existen estas figuras en Guatemala, que eran las grandes empresas o los sindicatos compraban comida barata para el ejército y muchas empresas tenían economatos que compraban, las empresas todas tenían, los sindicatos compraban comida barata para sus asociados y la despachaban en tiendas a precios más baratos que el mercado. Tenían cooperativas de viviendas, sindicales, no del Estado, fruto de la libre asociación de las personas, no era estatal, eran privadas. Y todo eso fue acabado con la nacionalización de las cosas. Por ejemplo, a los médicos antiguos no le gustaban nada las mutuas. Eso lo cuenta Arthur Sheldon en su libro Capitalismo, cuenta que a los médicos antiguos no le gustaban nada las mutuas, porque el médico tenía que trabajar bien. A un médico estatal a día de hoy, en cuanto saca una plaza, de repente ya le asignan 200, 300, 400 enfermos sin tener que buscarlos. No tiene que ganar una reputación, no tiene que ganar un prestigio, simplemente ya se los dan. El médico antiguo tenía que trabajar y ganar un prestigio como médico para tener clientela, si no nadie lo quería. Es más cómodo el sistema actual, tener un salario garantizado independientemente que lo hagas bien o mal, simplemente con aprobar un examen. Entonces, tenemos todo ese tipo de instituciones, religiones, mutuas, sindicatos, masonerías. Hay un profesor, que es el profesor David Beito, tiene un libro muy bonito, que debe estar en la biblioteca, que se llama Voluntary City, que nos explica todas las formas voluntarias que habían establecido nuestros antepasados para atender a sus pobres, para atender a sus enfermos, para atender a sus discapacitados, todos ellos de forma voluntaria y altruista. Y además, algunas de ellas muy bien financiadas. Todo eso acabó con el Estado social, en el caso americano, por ejemplo, con Roosevelt, que tiene una calle, no sé si la merece o no, pero desde luego en el ámbito social creo que no hizo mucho bien. Es el arquitecto del Estado de Bienestar americano y de la Seguridad Social. Y creaban también pequeños sistemas de pensiones. Es decir, estos sindicatos no solo atendían enfermedades, empezaron a crear mutuas de pensiones, sistemas de ahorro colectivo que
el pago de módicas sumas garantizaban pequeñas pensiones al futuro. Es que eran pequeñas pensiones, es que eran malas. Claro, porque de aquella, a final del siglo XIX, principios del siglo XX, todo era malo, todo era peor que hoy. No tenían los medios que tenemos hoy. Y después tenemos toda la solidaridad comunitaria. Ferdinand Tönnies, un sociólogo alemán, nos distingue entre comunidad y asociación, o entre sistemas de solidaridad, eso surgen sistemas de solidaridad orgánica, sistemas de solidaridad mecánica. Es decir, las comunidades, los pequeños sitios, los pueblos, los barrios integrados, las parroquias, así, tienen sistemas también de solidaridad, con una ventaja. A esa pequeña escala, la comunidad sabe si el pobre, las condiciones del pobre, sabe si el pobre puede trabajar o no, sabe si el pobre puede tener recursos o no, sabe si el pobre está engañando o no, lo puede saber perfectamente. El Estado no, el Estado a cualquiera que le traiga unos papeles le da una paga, una pensión, una ayuda. El sistema de comunidad no. Entonces, las comunidades se encargaban, las comunidades me refiero a los sistemas de asociación, pues si ustedes viven en algún pueblo pequeño o así, saben a lo que me refiero. Sistemas de asociación derivados del vecindario, por ejemplo, los vecinos, los familiares extensos, no la familia interna, es una familia extensa, la gente que vive en nuestro barrio, nuestra comunidad, ustedes en Guatemala, todas las ciudades, los barrios tienen centros comunitarios, tienen centros de ayuda social, ¿sí o no? Muchos de ellos lo tienen, o crean alguna forma de asociación colectiva. Esa forma de asociación colectiva conocían bien, las parroquias, por ejemplo, conocían bien las necesidades de sus vecinos e intentaban, en la medida que tenían medios, obviamente, pues turnarse, ayudar, etcétera, en lo que podían. Y me dirán, sí, había mucha pobreza y había mucho todo antiguamente. Sí, pero es que era todo antiguamente. Este tipo de, estos sistemas alternativos al bienestar estatal fueron truncados por la aparición forzosa del estado de bienestar, que impidió que todos estos mecanismos, y más que hay seguramente, que sirven para ayudar al pobre, sirven para ayudar al discapaz, se frenaron. Es como si frenáramos el avión en el año 1920, como si frenáramos el auto en 1920, como si frenáramos los teléfonos en 1920. Impediríamos su evolución y su abaratamiento y su mejora. El Estado frustró este proceso y ahora dice que sin él no podríamos existir. Yo creo que no. Muchas gracias.